Conducir de noche por las carreteras solitarias puede parecer una experiencia tranquila para quien nunca ha vivido lo que ocurre cuando el mundo se sumerge en la oscuridad total. Ahí, donde las luces del camión apenas iluminan unos metros de asfalto y los árboles parecen moverse con vida propia, es donde habitan las cosas que no deben ser vistas. Dicen que los camioneros veteranos guardan secretos que jamás se atreven a contar. Experiencias tan aterradoras, tan fuera de toda lógica, que prefieren callarlas por miedo a que algo o alguien los escuche. Y no hablo de asaltos, ni animales salvajes, ni tormentas. Hablo de lo otro, de lo que aparece en el arcén cuando el reloj marca las 3 de la mañana. De lo que sube al camión sin abrir las puertas, de lo que te observa desde los retrovisores, con una sonrisa que no es humana. Esta noche abrirás los ojos a los relatos más oscuros jamás contados por quienes han vivido en carne propia el verdadero horror de la carretera. No hay faros ni bocinas que te salven de lo que se esconde en la niebla. No hay rutas seguras, no hay escapatoria. Solo el rugido del motor, el crujido del asiento y el silencio, hasta que empieza a hablar. Prepárate para adentrarte en los relatos malditos del asfalto. Historias donde el miedo no descansa y donde el siguiente kilómetro podría ser el último. Ponte cómodo, si puedes. Apaga las luces y no te atrevas a mirar por el espejo retrovisor. Kilómetro 666. Conduzco camiones desde hace más de 20 años y puedo decir con certeza que no hay nada más solitario que una carretera en la madrugada. Esas horas muertas, cuando el mundo parece dormido y el motor es tu única compañía, son también las que esconden las cosas más extrañas. Pero nada se compara con lo que viví una noche cruzando la Ruta 27, en un tramo maldito que todos los camioneros llaman simplemente el kilómetro 666. Mi carga era sencilla: refrigeradores industriales desde el norte hasta un pequeño pueblo costero. Nada especial. Iba con buen tiempo, sin apuros, escuchando la misma lista de reproducción de siempre, cuando el GPS comenzó a fallar. La pantalla parpadeó, se reinició y me marcó una ruta diferente, una especie de atajo que atravesaba un camino viejo. Al principio dudé, pero la voz metálica del GPS insistía: ruta más rápida detectada. Y por alguna razón que aún no entiendo, obedecí. Entré a un camino flanqueado por árboles secos, sin señalización. Era como si el mundo hubiese quedado atrás. Todo estaba demasiado en silencio. Ni grillos, ni viento, ni ruidos del motor fuera de lo normal. Solo ese extraño zumbido eléctrico que parecía venir del suelo mismo. De pronto, una figura apareció a la orilla del camino. Era una mujer. Vestía un camisón blanco sucio, los pies descalzos, el cabello cubriéndole el rostro. Iba caminando con lentitud, como si no tuviera prisa. Reduje la velocidad y le hice señales con las luces. No reaccionó. La pasé despacio y vi, por el retrovisor, cómo se detenía y giraba lentamente hacia mí. No sé por qué, pero supe que me estaba mirando, aunque nunca vi sus ojos. Seguí conduciendo, con un escalofrío que me subía por la espalda. 10 minutos después, volvió a aparecer, exactamente igual, en la misma posición, caminando con la misma lentitud, como si el tiempo se hubiese reiniciado. Pisé el freno, saqué la linterna y bajé del camión. La luz no llegaba muy lejos, y cuando la apunté hacia donde debería estar ella, no había nadie, solo árboles muertos y la carretera interminable. Volví al camión y cerré con seguro. El tablero empezó a parpadear. Las luces interiores se encendían y apagaban, y la radio soltó una interferencia
que me heló la sangre. Una voz distorsionada, como si hablara en reversa, repitiendo una frase sin cesar. Kilómetro 666. No debiste entrar. Apagué todo de golpe. El silencio fue peor. La tercera vez que la vi, estaba en medio del camino. Esta vez no se movía. No tenía rostro. Era como si su cara estuviera borrada. Pisé el freno, pero los frenos no respondieron. Pasé a través de ella. Sí, a través. No hubo impacto. No hubo sonido. Solo un aire helado que entró por la rejilla del camión y llenó la cabina de un olor a carne podrida. Algo se sentó detrás de mí. No lo vi. Solo lo supe. El asiento crujió y sentí una respiración pesada justo detrás de mi oído. Manejé sin mirar atrás. No me importaba a dónde iba, solo quería salir de ese lugar. El GPS volvió a encenderse solo. La pantalla mostraba un mensaje que no podía haber programado nadie. No puedes irte. La carretera se curvó sobre sí misma, como un bucle. Pasaba por el mismo letrero oxidado una y otra vez. Kilómetro 666. Comencé a gritar, a golpear el volante. En mi desesperación, apagué el motor y salté del camión. El silencio me envolvió como una tumba abierta. Caminé durante horas por la carretera sin fin, hasta que vi unas luces a lo lejos. Era otro camión. Corrí hacia él, haciendo señales. El conductor bajó la ventana y me miró confundido. ¿Qué haces aquí solo?, me preguntó. Este tramo está cerrado desde hace años. Nadie lo usa desde el accidente. ¿Qué accidente?, pregunté. El hombre frunció el ceño. Un camionero se estrelló aquí hace 5 años. Murió al instante. Dicen que tomó un atajo que no debía. Y ahora su camión sigue pasando por aquí, todas las noches. Me miró fijamente. Yo estaba cubierto de polvo, temblando, sin una sola herida. Pero en su rostro vi algo más. Miedo. Un miedo profundo. Como si me reconociera. Me llevó hasta la estación de policía más cercana, pero cuando volví con ellos al tramo, ya no existía. La carretera había desaparecido bajo maleza y ruinas, como si nunca hubiese estado ahí. Todavía conduzco. No me queda de otra. Pero jamás tomo atajos. Jamás confío en el GPS. Y si alguna vez, mientras manejas de noche, ves a una mujer sin rostro caminando por el arcén, sigue derecho. No te detengas. No mires atrás. Porque quizás, solo quizás, ya no seas tú quien conduce. El cargamento que nadie reclamó. No soy del tipo que hace preguntas. Me pagan por manejar, no por investigar lo que llevo en el remolque. Por eso, cuando aquella noche me ofrecieron el doble de la tarifa habitual por hacer una entrega express, acepté sin pensarlo. La carga, un contenedor metálico grande, completamente sellado. El cliente me entregó el papeleo con manos temblorosas y ojos que evitaban los míos. Me dijo que no abriera el remolque por ninguna razón, que siguiera la ruta marcada sin detenerme ni hablar con nadie. Si algo pasa, sigue manejando, fueron sus últimas palabras. La primera parte del trayecto fue tranquila, aunque demasiado silenciosa. El camión parecía más pesado de lo normal, como si el cargamento tirara hacia abajo. No había información en los papeles sobre el contenido, solo un sello oficial ilegible y un número. Número 42-RM. Intenté no pensar mucho en eso. Las carreteras estaban vacías y la oscuridad parecía más densa de lo habitual. Después de medianoche empecé a escucharlo. Al principio pensé que eran ruidos normales del camión, pero entonces vinieron los golpes. Golpes rítmicos, metálicos, como si algo o alguien estuviera adentro del contenedor. Apreté los dientes. Seguí manejando. Si algo pasa, sigue manejando.
Los golpes se volvieron más insistentes, acompañados de lo que sonaba como un lamento muy débil. Encendí la radio para distraerme, pero solo captaba estática. El GPS se reinició y me marcó una nueva ruta. Una carretera secundaria que no recordaba haber visto antes, flanqueada por árboles torcidos que parecían inclinarse sobre el asfalto. La sensación en el pecho era cada vez más pesada. En cada curva, el remolque se sacudía como si el contenido se moviera violentamente. Me detuve en un área de descanso desierta, solo por un momento. Bajé del camión para respirar, y fue entonces cuando lo escuché claramente. «Ayúdame, por favor». La voz venía desde dentro del contenedor. Me acerqué. El metal estaba helado, pese a la humedad del ambiente. Pegué el oído. Otro lamento. Golpes suaves. Una súplica humana. Me alejé temblando. No podía ignorarlo más. Saqué mi linterna y busqué algún modo de abrirlo. Pero no había cerradura convencional. Solo un sistema de sellado electrónico con una luz roja que parpadeaba. Y de pronto, la luz se apagó. El contenedor se abrió solo, con un chirrido agudo que cortó el silencio como una navaja. Dentro no había cajas, ni maquinaria, solo una figura. Era una persona encorvada, amarrada de pies y manos, con la cabeza cubierta por una bolsa negra. Temblaba. Me acerqué sin saber qué decir. Le quité la bolsa y sentí que mi cuerpo se congelaba. Era yo, mi cara, mi piel, mis cicatrices, mis mismos ojos mirándome con terror puro. «No soy tú», dijo esa cosa. «Tú eres la copia». Retrocedí, tropezando. Las luces del camión comenzaron a parpadear. El motor se encendió solo. Las puertas de la cabina se cerraron con un golpe seco. Todo el contenedor se iluminó desde dentro, mostrando en las paredes cientos de retratos míos, durmiendo, manejando, comiendo, como si alguien me hubiera estado observando cada segundo de mi vida. La figura se levantó, sin esfuerzo. No tenía heridas, ni rastros de haber estado encerrada. Se acercó a mí con una sonrisa torcida. «Gracias por llevarme tan lejos», susurró. Y en ese instante, algo me empujó con fuerza sobrehumana. Caí dentro del contenedor. Las puertas se cerraron de golpe. Oscuridad. Golpes. Mi propia voz, ahora desesperada, repitiendo una y otra vez. «Ayúdame, sácame de aquí». Ahora lo entiendo. Lo que llevaba en el camión no era una carga, era un reemplazo. Alguien o algo que necesitaba ocupar mi lugar en el mundo. Y yo fui el idiota que le abrió la puerta. Si alguna vez estás en la carretera y ves un camión solitario con la matrícula cubierta de barro, no te acerques. Y si escuchas una voz conocida suplicando desde el remolque, sigue manejando. Kilómetro 129. Sin salida. Dicen que hay carreteras que nadie debería cruzar después de medianoche. Yo también pensaba que eran solo cuentos de viejos. Hasta esa noche. Conduzco camiones desde hace más de 20 años. Me gusta la soledad, el rugido constante del motor, el café aguado de las estaciones y el olor a caucho caliente. Pero esa ruta, la 341 Sur, nunca la había tomado antes. Fue un encargo de último minuto. Pagaban bien, demasiado bien. La carga era extraña. Un contenedor cerrado con cadenas y múltiples candados. No debía abrirlo. Solo entregar en una bodega abandonada a 300 kilómetros. Firmé los papeles sin hacer preguntas. El primer tramo fue tranquilo. Paisajes áridos, cielo denso y ninguna señal de vida por kilómetros. Pero todo cambió al caer la noche. El ambiente se volvió pesado, como si la oscuridad estuviera más espesa de lo normal. Algo no iba bien. Pasando el kilómetro 122, empecé a escuchar golpes dentro del contenedor. Golpes secos, como si alguien o algo estuviera atrapado dentro.
Reduje la velocidad y apagué la música. Silencio. Pero apenas aceleraba, volvían, esta vez más fuertes, rítmicos, como si respondieran a mis pisadas sobre el acelerador. Intenté ignorarlo. Pensé que eran cosas mías, tal vez ratas grandes. Pero a los pocos minutos, la radio comenzó a emitir un susurro incomprensible. Voces distorsionadas. Voces que murmuraban mi nombre. Daniel, no debiste aceptar esto. Pegué un volantazo y la radio se apagó de golpe. El camión vibraba, como si el motor fuera a desarmarse. Entonces lo vi por el retrovisor. Una figura parada sobre el techo del contenedor. Alta, deforme, con un rostro, o lo que parecía un rostro, desdibujado, como si estuviera cubierto por un velo de carne. No se movía, pero me miraba. Lo sentía dentro del cráneo. Un zumbido como un enjambre se coló en mis oídos. Pisoteé el freno y bajé del camión temblando. Lo apunté con la linterna, pero ya no estaba. Revisé el techo, los alrededores. Nada, solo el silencio. Y el frío. Un frío antinatural que calaba hasta los huesos, a pesar de estar en pleno desierto. Volví a subir y me obligué a seguir. La carretera parecía interminable, como si el GPS me mintiera. El mismo letrero del kilómetro 129 lo pasé 3 veces. La misma roca, el mismo árbol torcido, como si estuviera atrapado en un bucle. Y entonces el contenedor empezó a llorar. Llantos, llantos de un niño, golpes desesperados. Alguien gritaba mi nombre desde adentro. No pude más. Frené en seco, bajé y rompí los candados a golpes. Quería que terminara. Quería ver qué había adentro. El interior estaba completamente oscuro. No olía a nada. Pero el llanto seguía, ahora más suave, más cercano. Me subí a una caja para alumbrar con mi linterna. Al principio no vi nada, solo oscuridad. Luego, lo vi. Un espejo, un maldito espejo. No tenía sentido. ¿Eso era todo? ¿Un espejo encerrado con cadenas? Pero el reflejo no era el mío. El espejo mostraba el interior del camión, pero no había nadie. No yo. Solo una figura sentada al volante. La misma criatura del techo, observándome, sonriendo con una boca imposible. Y en su regazo, un niño, muerto. Caí hacia atrás. El espejo se agrietó sin tocarlo. El llanto paró, y todo se volvió silencio. Volví a cerrar el contenedor como pude. Subí al camión, sudando, con el corazón desbocado. Aceleré sin mirar atrás. Necesitaba llegar, entregar esa cosa. Pero el camino ya no era el mismo. Carteles oxidados, árboles deformes, el cielo completamente rojo. Y las señales ahora tenían palabras que no reconocía. Un idioma que se sentía más viejo que el mundo. El GPS mostraba coordenadas sin sentido. Pero seguí. No podía detenerme. Sentía que si lo hacía, el camión no arrancaría nunca más. Finalmente llegué al punto de entrega. Un galpón inmenso, podrido, con puertas abiertas como bocas hambrientas. Dejé el contenedor. No esperé a nadie. Me fui y no miré atrás. Desde entonces no puedo conducir de noche. Cada vez que enciendo el motor, siento su presencia. A veces veo al niño en el asiento del copiloto o escucho los susurros en la radio. Fui al médico, al psiquiatra, a un cura. Nadie me cree. Pero lo peor es que cada noche, sin falta, sueño con el espejo. Y cada vez el reflejo se acerca más. Tal vez, solo tal vez, yo nunca salí de esa carretera.